el doctor Antonio Quispe más acerca del tema de la importancia que tenemos que tener nosotros, no solamente de enjuagar estos recipientes, sino de lavarlos, desinfectarlos adecuadamente. Entonces, a tener en consideración, porque quizás esto puede ser lo que está generando que existan los contagios. Entonces tenemos al doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, para seguir conversando y conociendo más acerca del dengue. Doctor, entonces ya nos había explicado por qué se puede dar lo que es el contagio, cuáles son las medidas de prevención, pero también queríamos compartir las gráficas que usted justo ha puesto en sus redes, creo que la tenemos en pantalla, para poder entender más acerca de la situación, ¿no?, que está afectando el dengue acá actualmente. Lo tenemos en pantalla. ¿El doctor nos puede ir explicando? Bueno, la gráfica lo que te dice es la vigilancia epidemiológica de los casos por cada 100.000 habitantes en el país. Ustedes notan, esas últimas 5 semanas, ya la tendencia es al alza. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que la epidemia 2024 ya comenzó en el Perú. Y no solamente ya comenzó, sino que en todo el transcurso del año 2023 hemos superado los 272.000 casos y los más de 484 fallecidos, lo cual nos conlleva a concluir indudablemente que este año 2023 ha sido la peor epidemia de dengue de nuestra historia y por mucho. Y no solo eso, sino que debido a la emergencia climática que acaba de declarar la Organización Mundial de la Salud, al niño costero y la confluencia de este con el niño global, es muy fácil prever que este 2024 la epidemia va a ser aún peor. Teníamos una sola esperanza, era que lleguen las vacunas contra el dengue en Perú, pero lamentablemente el MINSA ha fallado miserablemente en comprarlas. Y entonces no vamos a tener vacunas, simplemente va a ser por las medidas que podamos nosotros tener en cuenta, ¿no?, de lavado, del tema de la higiene. Por ejemplo, se vio de que habían distritos acá en Lima que nunca había pasado casos de dengue y estaban sucediendo. Creo que uno de esos distritos también fue La Molina. No, y sobre todo es que la gente no tiene que entender que este zancudo, que es el que transmite el dengue, encuentra con muchísima facilidad el ambiente ideal en una Lima que tiene una periferia sin agua potable, que tiene una hiperdensidad de población y que están mezclados las zonas periurbanas donde la gente no tiene agua con la zona urbana que tiene agua pero también tiene floreros. Entonces Miraflores, por ejemplo, que está muy pegada a la costa, rodeada de pura ciudad, está plagada de zancudos allí, y entonces basta que un caso se vaya a Piura, se vaya a Loreto, se vaya a la selva, llegue infectado, y como está el zancudo acá, es fácil de que se disemine. Por eso es importantísimo que la gente entienda de que el Perú se está tropicalizando producto del calentamiento global, y para todo efecto práctico, cada año vamos a tener más casos, más zonas endémicas de dengue, y Lima este verano, con mucha seguridad, Lima y Callao, ojo, va a presentar una importante epidemia de dengue para la cual todos tenemos que estar debidamente preparados. Exacto, ¿no? Y muchas casas dicen, bueno, yo pongo quizás estos vaporizadores que son supuestamente para eliminar los zancudos, y la gente un poco más, hasta creo que termina más afectada por lo que puede estar inhalando de la cantidad de esos productos que usan. ¿Realmente ayudaría? El problema con los insecticidas, que son altamente eficaces, no, eso no está en ninguna duda. El problema es que tú tienes que ver al mosquito volando, rociarle el insecticida, y si solo si entra en contacto con el zancudo muere. Pero detrás de él, este zancudo es uno de cada 50 o 100 que acaban de nacer en la última semana. Entonces, de nada te sirve matar a los adultos. Por eso es que esa técnica de fumigación, en el mejor de los casos, aplicada en condiciones ideales, que es 3 veces por semana, con una cantidad enorme de brigadas, utilizando una gran cantidad de insecticidas, solo se reduce el 30% de la población adulta de zancudos. Las estrategias más importantes y las más efectivas son las que van en contra de los criaderos de zancudos, porque de esa manera cortas la cadena de reproducción del zancudo y efectivamente logras reducir la población, y con ello logras reducir los casos. Entonces, el arte de controlar el dengue no está en tomarte tu fotito más fumigando, ni comprándote litros y litros de
tubos de insecticida, ¿no? El arte está en eliminar los criaderos de zancudo y prevenir justamente que esas futuras generaciones de zancudo sigan creciendo con total libertad en un ambiente cálido, húmedo y con una cantidad enorme de reservorios con agua disponibles en su comunidad para poder hacerlo. Claro que sí. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que quizás las personas tienen que estar bien atentas de que puede significar que una persona ya tenga el dengue? Porque eso también fue un problema. Quizás muchos decían, no, tal vez es algo viral, tal vez es COVID, tal vez es otra cosa, y no pensaban por nada que era un caso de dengue. Es muy fácil confundirlos, pero el dengue tiene una cosa que es muy particular, es un síndrome febril que tiene una semana de evolución, es decir, desde que el zancudo te pica y te infecta, pasan alrededor de 7 días para que tú recién empieces a presentar síntomas. Y si los presentas, porque hay una gran cantidad de gente que no los presenta, lo primero que vas a sentir es fiebre, malestar general y mucho dolor. El dengue duele, y no solamente te duele la cabeza, sino te duele detrás de los ojos, con un dolor que se conoce como retrogular, te duelen las articulaciones, te duelen los músculos, te vuelve el hueso, no puedes trabajar, y por 5 o 7 días vas a tener estos síntomas hasta que empiezan a disminuir, pero el dengue es muy traicionero. Justamente en esa fase de resolución de los síntomas es donde los médicos aconsejamos a las personas monitorizar los signos de alarma. Porque si tú estás teniendo dengue, presentas los síntomas, pueden pasar dos cosas. O te recuperas y no pasa nada, o en esa recuperación empiezas a presentar los signos de alarma, que son pérdida de la conciencia, vómitos intensos, sangrado, y sangras por la nariz, por las encías, por el ano, por la orina, y ese sangrado, si no es atendido de inmediato en un hospital donde te pueden aplicar suero fisiológico, te pueden manejar tu medio interno y recuperarte de ese síndrome de deshidratación aguda que tienes, tu riesgo de mortalidad es muy alto. Y eso ya le ha costado la vida este año 2023 a más de 448 peruanos y peruanas, incluyendo más de 48 niños y adolescentes y más de 240 adultos mayores. Perfecto. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que el dengue es muy traicionero. Y justo cuando estás pensando que ya saliste, es exactamente ese momento que tienes que estar más alerta. No hay que confiarse definitivamente. Doctor, nos han dejado unas consultas y nos dice Tadeo: doctor, me dio dengue hace 6 meses y hace 2 semanas empecé a notar caída de cabello. Me mandaron a hacer análisis y me detectaron hipotiroidismo. ¿Hay posibilidad de que el dengue lo haya causado y una posibilidad de que pueda curarme también? Son dos enfermedades distintas, ¿no? El dengue es una enfermedad infecciosa aguda, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica que tiene factores genéticos y básicamente esta persona lo que ha tenido es algo que se llama dos enfermedades, ¿no? Una crónica y una infecciosa. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio durante la pandemia pensando que el dengue y la COVID-19 podían hacer algo que se conoce como una sindemia, que es que uno aumenta el riesgo de que tenga la enfermedad severa por el otro. Felizmente, en la ciudad de Quito nos encontramos con una cero prevalencia del 90% de dengue, del 80% de COVID, y lo que estaba pasando es que estaban co-circulando. No aumentaba el riesgo de severidad uno de la otra, lo cual nos salvó de tener muchas más muertes en esas localidades. Ok, entiendo, doctor. Otra consulta que nos han dejado nos dice Lisa: doctor, ¿es posible que un pequeño derrame en el ojo sea una señal de riesgo al 5.º día de síntomas en el dengue? Sin tener otro tipo de síntoma de sangrado, dice. ¿Se puede hacer algún tipo de prueba en ayuno? Mira qué importante, ¿no? Justo cuando hablamos del sangrado, el sangrado es justamente la manifestación de un proceso interno de daño de tus órganos. Entonces lo que pasa en la práctica es que los primeros sangrados son los que tú sientes que te lavas la boca y la encía comienzas a sangrar, o tienes el ojo rojo y de repente se rompe una arteria y comienza a sangrar, o tienes restos de sangre en la orina, o vas al baño a defecar y encuentras rastros de sangre en las heces. Entonces el sangrado es uno de los principales signos de alarma que una persona que tiene dengue tiene que monitorizar. ¿Por qué razón? Porque ese sangrado es una urgencia médica. Tienes que ir corriendo al hospital para que te salven la vida. Y esa es exactamente la razón por la cual se muere mucha gente, porque los hospitales colapsan, no hay suficiente personal para atender, no hay suficientes camas, se repiten tragedias como la que hemos visto en enero, febrero, marzo de este año en Piura,
con 2 niñitos hospitalizados por cama, hospitales colapsados, gente que se muere en la cola esperando que los atiendan. Entonces es importantísimo entender de que justamente en estas situaciones como el fenómeno del niño, estos fenómenos es muy probable que vuelvan a pasar. De ahí que es imperativo, es importantísimo que la gente participe de la eliminación de los criaderos de zancudos para poder prevenir de que el sistema colapse por un exceso de la demanda comparado con la poca oferta y la poca resiliencia que tiene el sistema de salud del Perú. Es que en realidad no sabemos, o sea, ya ha demostrado de que no estamos preparados para este contagio que se ha dado, ¿no? Entonces, si vemos de que con el cambio climático, con lo que nos espera, que vamos a tener el verano más caluroso y demás, sabemos de que la incidencia también de casos de dengue va a ir aumentando y no estamos viendo que se esté preparando el sistema de salud, no vemos de que haya ningún tipo de medida ni que tampoco se esté promocionando mucho el tema de cuáles deberían ser los cuidados desde ya, porque ya estamos empezando a tener estos cambios, mayor temperatura y demás, entonces se debería empezar a manejar desde ahorita y no cuando ya tengamos las cifras alarmantes y las pérdidas de vida lamentándonos. Perfecto, ¿no? Pero Gabriela ha tenido la alerta más temprana que jamás hemos tenido de un fenómeno del niño. El Ministerio de Salud falla en comprar las vacunas, no le paga al personal de salud, el personal está en huelga, quieren volver a levantarles miente, vuelta al personal en riesgo, no ha ignorado una sola unidad de vigilancia clínica justamente para prevenir el colapso del sistema de salud, no se ha comprado los insumos a través de escenarios para poder prever la falta de medicamentos para atender a estos pacientes. En realidad tenemos un ministro tan paupérrimo que da hasta vergüenza ajena llamarlo ministro, ¿no? Y la verdad le hemos dicho, hasta cartas le hemos escrito para que por el amor de Dios reaccione y empiece a hacer su trabajo, pero lamentablemente hay personas que no deberían estar sentadas en esos ministerios. Definitivamente, doctor, en realidad esperemos de que puedan tomar cartas sobre este tema, es algo importante, ¿no? Y que también, bueno, cada uno vea la manera de ir cuidando, de ir poniendo en casa, lavando las cosas como se deben, haciendo la desinfección, no acumular el agua en zonas, ¿no? Que quizás cada uno en su hogar ir viendo medidas para ir protegiéndonos, ¿no? Si cada uno va haciendo esto, entonces creo que también podría disminuir el tema de los casos de dengue que se podrían estar presentando. En definitiva, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, explicándonos más acerca de este tema que es una realidad y hay que tener todos los cuidados necesarios. ¿Cómo pueden seguirlo, por favor, doctor, para cualquier consulta? Por las redes sociales estamos comunicando activamente cómo prevenir los riesgos a la salud que vamos a enfrentar este verano. Me encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Mi cuenta en Twitter es DR Antonio Quispe y ahí me pueden hacer cualquier consulta que puedan necesitar. Perfecto, doctor. Nuevamente muy agradecida por estar con nosotros esta tarde. Hasta luego. A ustedes, que tengan una buena tarde y se cuiden mucho. Gracias, doctor.